muy comprometido y muy querido, que van a ir desde las 17 horas de Plaza Alem a la Catedral de San Martín. O sea, salen a las 17 y a las 19 van a llegar a la Catedral de San Martín para participar de una misa que pide justicia para Sebas y también un poco de paz para esos barrios, ¿no? Porque, bueno, hay que estar atento. Hace rato que venimos diciendo que allí donde se retira el Estado, quiera o no, en muchos casos, aparece el narco, ¿no? Con todas sus consecuencias, con su violencia, con el asesinato de los pibes. Esto pasó mucho en Rosario, mucho de lo que está pasando ahora con la renovación del peronismo en Santa Fe tiene que ver con un movimiento que surgió precisamente contra el narco. Así que, bueno, estemos atentos. Mañana vamos a ampliar la información. Ahora quiero saludar a Majo Castel para que me cuente cómo está la economía después de estos reveses que sufrió el gobierno. Majo, contame. ¿Cómo va? Bueno, efectivamente, a los reveses que se vivieron ayer en el Congreso, que además algo también compartía Martín de lo que va a pasar hoy y que siguen en la misma línea, ayer se publicó el dato del segundo trimestre del PBI, es decir, algo así como el indicador más importante, el indicador madre, podemos hablar de cómo va la economía, y da cuenta de una caída entre el primer trimestre y el segundo trimestre. Es decir, que la economía ya entró, no se puede hablar todavía de recesión porque para eso, en términos técnicos, tiene que haber 2 trimestres seguidos de caída del Producto Bruto Interno, pero ya vivimos uno y todo se espera que el trimestre que estamos atravesando, es decir, el que va de julio a septiembre, la situación no solo se mantenga, sino probablemente recrudezca en el escenario de las altas tasas de interés y de la cantidad de cosas que venimos conversando. Bueno, te comparto los datos y avanzo un poco más. El PBI dio una caída de 0,1%, el consumo cayó un 1,1%, la inversión 0,5%, las exportaciones también cayeron en 2,2% y las importaciones también. Esto, además, se choca de frente absolutamente con las proyecciones que hay tanto para lo que queda de 2025 como para el año 2026, porque hay cosas muy contradictorias, digamos. Se espera o el gobierno proyecta un aumento del 4,5% del PBI el año próximo, pero bueno, con este escenario actual, la cuestión un poco se complica, y además esto, yo pensaba, ¿no? Se asocia a haber tenido al mando del Ministerio de Economía a un financista y no un macroeconomista, para lo cual verdaderamente es un problema grave, porque en teoría sabía de finanzas, ahora vamos a hablar también qué pasa en ese marco, pero lo cierto es que la economía real, la economía de a pie, no para de dar indicios de un empeoramiento de la economía. Y para rematar, salió también lo que es el índice de precios mayorista, esto es lo que se llama comúnmente la inflación mayorista, que además es una suerte de anticipación de lo que va a pasar, ¿no? Se supone que la inflación mayorista es lo que se va a ver reflejado en la inflación minorista de lo que llega al consumo en el periodo siguiente, que es en el mes de septiembre. Insisto, la inflación mayorista de agosto dio una variación mensual de 3,1%, de las más altas. Y acá de vuelta, digo, ¿no? El problema es el gobierno encorsetado en esta teoría que con el equilibrio fiscal todo lo consigue, y lo cierto es que cada vez está más lejos de eso, porque además escuchaba tu editorial, Roberto, muy interesante como siempre, pero además me hacía pensar, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes ahí en la mesa prestó atención a cómo fueron los votos de el rechazo al veto, ¿no? El rechazo del rechazo a la ley, es decir, de quienes estaban a favor. Sí. ¿Cómo son los climas de época? Me parecía interesante compartir esto con ustedes. Cuando se votó la ley de emergencia pediátrica y de presupuesto universitario, la ley de emergencia pediátrica salió por 159 votos a favor versus 67 en contra. Ayer eso se dio vuelta y de los 159 votos afirmativos se pasó a 181 afirmativos. Es decir, no son los legisladores
de Unión por la Patria o de Fuerza Patria, como se llama Sí. la representación política ahora, sino de un montón de vacilantes, podemos decir, cuanto menos, que ante la primera de cambio se dan vuelta, y algo parecido también pasó con la ley de emergencia universitaria, que se había votado por 158 votos a favor y ayer obtuvo 174 a favor, es decir, algunos que se ve que se convencieron en el camino en solo un mes. Claro. Recordemos que, insisto, esto fue en agosto. Y acá me pareció interesante decir, bueno, no es el riesgo Cuca, no es el riesgo de los 20 bloques del Congreso que se aliaron, o por lo menos coincidieron en el voto rechazando el veto del presidente, sino que me parece que lo que está pasando es que le está dando el que está definiendo que este modelo fracasó es el mercado. Digamos, el que le está diciendo hasta acá Milei, hasta acá Caputo, no te bancamos más, es el mercado, ni más ni menos. Entonces me parece que todo lo que está pasando y que tiene que ver con lo que ayer se vio reflejado es que el mercado le soltó la mano, y en ese sentido el dólar tocó el techo de la banda, y eso hizo que el Banco Central saliera a intervenir con los primeros 53 millones de dólares. Y acá la gran pregunta es, que me parece que está casi saldada, ¿esto es un signo de debilidad del gobierno o un signo de credibilidad? Que salga a vender defendiendo el precio del dólar, porque claro, en definitiva es lo único que tienen para mostrar como herramienta para sostener una baja inflación que ya, insisto, no les está funcionando. Y lo cierto es que empieza a haber alertas de todos lados. Un banco inglés, Barclays, salió a decir la alerta sobre la falta de reservas en el gobierno. Empiezan a hacerse las cuentas de cuánto debería vender el gobierno hasta llegar a las elecciones, pero claro, aún si se llega a las elecciones, para el día después de las elecciones, devaluar, que sería soltar el control del dólar, tampoco tiene mucho sentido lapidar reservas mientras tanto. Está claro lo que estoy diciendo, ¿qué sentido tiene salir a vender reservas a lo pavote, salir prácticamente a regalarlas, si al día siguiente, el 27 de octubre, vas a estar devaluando? Y cierro con algo. ¿Saben cuándo se vivieron 2 semanas de una caída tan vertiginosa de las reservas con tanta intervención? Bueno, en 2 momentos. ¿Cuándo? A ver. En abril de 2018, previo al estallido de la crisis, y en octubre de 2019, previo a el cepo con el que se fue Macri, ¿no? Porque si recordamos, Macri inicia su mandato levantando el cepo y lo termina poniendo el cepo nuevamente. Entonces, la situación es muy endeble, no solo en el Congreso, no solo en la calle, como se vio ayer en la marcha universitaria, pero bueno, que excedió la cuestión universitaria, sino es muy endeble en el mercado, que todo indica que le dijeron hasta acá Caputo. Majo, muchas gracias. Abrazo grande para todos en la mesa. Majo Castells, caballero de día, 10 de la mañana nos tenemos que ir, pero antes tenemos que dar ganadores o ganadoras. Sí, Marisabel de Rancho se ha llevado qué lindo, Rancho, el golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Juan Domingo.